¿Qué es la discriminación? Es cuando alguien trata de diferente manera a otras personas sin justificación y no les permite disfrutar de sus derechos por alguno de los siguientes motivos: ser mujer, estar embarazada, color de piel, discapacidad, religión, ser indígena, alguna enfermedad, orientación sexual o cualquier otro motivo. Yo no me llamo María, me llamo Valentina. María es un término ocupado en México desde la década de los años 60 para referirse a las mujeres indígenas, mismas que emigramos de nuestros pueblos a las grandes ciudades. Los no indígenas nos diferencian rápido, pues nosotras vendemos frutas, dulces y artesanía. Hablamos otra lengua y nos vestimos con blusas y faldas coloridas, propias de nuestra vestimenta tradicional. Aunque pertenecemos a distintos grupos etnolingüísticos, aún para muchos somos simples Marías. Por esta razón, mi historia puede ser de cualquier mujer, maya, otomí, mixteca, tzotzil o zapoteca, que haya asistido a la escuela. Al final de todas las mujeres indígenas compartimos rasgos que ofenden a niños y adultos. Ahora que hablo más el español, comprendo que durante varias etapas de mi vida sufrí discriminación o bullying. Para mí ya es lo mismo. Los que saben dicen que el bullying es una cosa escolar. Para nosotras nos insultan en el camión, en el avión, en los hospitales, en el banco, donde nos paremos. Es el temor que nos hace negar nuestras raíces. La voz de las mujeres ha sido silenciada. Mi travesía comenzó cuando aún era una chiquilla de no más de 4 años. En San Ildefonso los maestros impedían que las niñas ingresáramos con nuestra vestimenta tradicional. Si no íbamos con el uniforme completo, no nos dejaban entrar. Pásale corriendo a la escuela. Señora, discúlpeme, tengo que hablar. Señora, no se vayan, vénganse, quiero que ustedes sean testigos de lo que le voy a decir a la mamá de Valentina. Miren, hace 2 días que hablé con Valentina y le dije que no iba a poder pasar si no traía el uniforme escolar. Mira, usted, señora, firmó en el acta de compromisos al principio del ciclo escolar, donde todos los papás estaban de acuerdo que tenían que traer su uniforme escolar. De lo contrario, no iban a poder pasar. Mire este vestuario. Imagínese cuando usted tenga que ir a la Ciudad de México o a otras ciudades del país, la van a confundir con la India María y nosotros somos responsables de que eso no suceda. Por eso aquí les inculcamos que se tienen que vestir diferente, que olviden ya su lengua, que no se resistan a los cambios. Pero el día lunes yo quiero a Valentina con su uniforme. De lo contrario, en esta escuela no va a poder pasar. Señoras, no crean que soy yo malo, pero son órdenes de arriba. Discúlpeme, yo voy a tener que dar mi clase. Estas señoras nunca entienden. Mi mamá, que apenas hablaba el español, pero que dominaba la aguja, no tuvo de otra más que coser el uniforme. No sé ni cómo le hizo, porque el dinero siempre nos faltó, pero ella sabía que yo tenía muchas ganas de estudiar. En la primaria de Amialco fue más difícil. Es la niña que habla raro. Al menos en mi pueblo nos conocíamos, pero los niños que no son indígenas se burlaban cuando hablaba otomí. Me decían que era aburrido y que no sirve para nada, que era una india pata rajada y que me regresara al cerro de donde fui bajada a tamborazos. Varias veces lloré camino a casa, me secaba las lágrimas bien duro para que mi mamá no las viera. Ya bastante tenía con su cansancio. Eso de viajar a cada rato a Querétaro para vender servilletas y conseguir el sustento de la familia es complicado. Yo sabía que la crueldad de los niños era porque yo soy pobre
mujer e indígena, pero preferiría creer que era por envidia. Siempre fui muy inteligente. Justo antes de comenzar la secundaria, mi mamá y mis 3 hermanos salimos de San Ildefonso. Fuimos rumbo al barrio de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro. Mi tía Antonia nos ofreció un lugar para que mi mamá ya no se cansara de tanto viaje. Ya tenía sus años. Desde que llegamos me advirtieron que tuviera cuidado. Hasta dejé de usar mi vestimenta tradicional, dicen los abuelos. La primera semana de clase en la secundaria hicimos una dinámica de grupo para conocernos. En la biografía yo relataba con valor y sin miedo que provenía de San Ildefonso Amialco y que hablaba otomí. Desde allí se me vino todo encima, las burlas, las críticas, las humillaciones. Pero un día jueves todo se salió de control. Uno de los chavos del salón me cubrió la cabeza, mientras 2 compañeros me daban de zapes. Al notar que me defendí, uno de ellos se ensañó conmigo. Sentí sus puñetazos y cómo arañaba mi cara. Me inmovilizó con el pie en el estómago. En el momento lo asumí como un desencuentro de jóvenes, después lo pensé mejor. Y me di cuenta que no a todos los chingan por su color de piel, por no hablar español o por no pronunciar adecuadamente una palabra. Les aviso que los golpes no me dolieron. Lo que no aguanté es que mi mamá crea que fue su culpa. Ese episodio de mi vida ya tiene 5 años. El video de la pelea lo subieron a YouTube y llegó a más de 80,000 visitas. Pero ahora más que nunca estoy convencida de que quiero estudiar medicina. Creo que esto es un cuento de nunca acabar. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen principios de acuerdo con los cuales todas las personas somos iguales, nacemos iguales y debemos de permanecer iguales en nuestras libertades y en nuestros derechos. Cuando se vulnera esta igualdad, se dan fenómenos de discriminación. Esta es una palabra que se repite con frecuencia, pero que no siempre es bien entendida. ¿Qué es la discriminación? La discriminación tiene 3 elementos fundamentales. Primero, toda discriminación es un trato diferente entre 2 o más personas. Siempre se requiere, para que se dé un acto discriminatorio, que se trate de manera distinta a 2 o más personas. Este es el primer elemento. En segundo lugar, este trato diferente debe de estar injustificado o ser arbitrario. Por ejemplo, desde luego que un profesor le puede poner diferentes calificaciones a sus alumnos. Eso no es una discriminación. Hay alumnos que tienen una calificación de 10, la máxima, otros que tienen 8, otros que tienen 6, otros que estarán reprobados. Y esto no supone una discriminación, siempre y cuando esté justificado el trato diferente que el profesor le da a sus alumnos, o el trato diferente que la ley fiscal nos da a los contribuyentes cuando señala que quienes ganan más van a pagar más impuestos. Este trato diferente puede tener justificación, puede estar justificado por distintas razones. Por tanto, la segunda característica para que se dé un acto discriminatorio es que el trato diferente no esté justificado. Y la tercera característica es que el trato diferente se base en algún rasgo de aquellos que la propia Constitución o los tratados internacionales establecen como rasgos prohibidos para dar un trato diferente. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, el género. No se puede tratar diferente a quienes pertenecen al género masculino de quienes pertenecen al género femenino. No se puede decir, por ejemplo, las mujeres van a pagar menos IVA o las mujeres van a tener en la clase 2 puntos más solo por ser mujeres, porque eso sería un trato discriminatorio. No se puede discriminar por religión,
No se puede decir, por ejemplo, quienes tengan tal religión van a pagar más impuestos, o quienes tengan tal religión no pueden vivir en determinado lugar del territorio nacional. No se puede tomar tampoco como criterio para diferenciar entre las personas a la condición social, por ejemplo, la pobreza, la mayor o menor pobreza, que digan, las personas que ganen menos de 5 salarios mínimos no tienen libertad de tránsito. Las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos se les puede torturar. Ese sería un trato perfectamente arbitrario y por tanto discriminatorio. Las constituciones, los tratados internacionales establecen una serie de rasgos que no pueden ser tomados en cuenta de las personas para efectos de un trato diferenciado. Y en ese sentido es muy importante precisar que se puede tratar de rasgos naturales de la persona, por ejemplo, nuestro color de piel, por ejemplo, nuestra estatura, nuestras características físicas, o de rasgos que la persona libremente adopta en ejercicio de sus derechos humanos. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, la preferencia sexual, etcétera, etcétera. Tampoco con base en eso se nos puede dar un trato diferente. Esos son rasgos que tienen que permanecer, por decirlo así, invisibles en las formas de convivencia que desarrollamos cotidianamente.